Amigos de La Gran Aldea, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a La Gran Aldea TV y a continuación algunos de los artículos y entrevistas más destacados en www.lagranaldea.com. Hoy queremos recomendar dos conversaciones. La primera con el psiquiatra Manuel Ortega Sánchez, que dice así: debemos sacarnos de la cabeza que lo hemos hecho todo y seguir intentando. Si aceptamos resignarnos, estamos perdidos, pero si somos capaces de recuperarnos y levantarnos, los escenarios son más favorables, señala el psiquiatra Manuel Ortega Sánchez, para quien el trabajo de los líderes en este momento es ponerse de acuerdo, y eso se lo podemos exigir. El nuestro es no satanizar y promover que se respeten y tengan una ruta común. También el sindicalista de Sintra Ferraminera, Rubén González, en entrevista con Vanessa García, dice lo siguiente: los perdono, que se entiendan con Dios, no conmigo. Cada vez que Rubén González comía, sentía que no lo hacía porque perdió el sabor. De un momento a otro dejó de percibir olores, le dio escalofríos y fiebre. Recuerda que los dolores en el abdomen y los huesos fueron tan fuertes que casi no pudo pararse de la cama. La etapa más difícil duró 7 días, pero todo el proceso hasta su recuperación tardó más de 15 días. No hubo un diagnóstico médico. Todos los síntomas le hicieron sospechar que se trataba de COVID-19, así que empezó a tomar guarapos y paracetamol. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferro Minera no tenía idea de cómo se contagió de coronavirus, si solo salía al patio del área de procesados militares del Centro Penitenciario de Oriente en Monagas, conocido como La Pica. En esta entrevista pues van a ver algunas de esas declaraciones sobre los tratos inhumanos que sufrió Rubén González. Pero aprovechando justamente que los síntomas de Rubén González dentro de esta prisión fueron los de coronavirus, y a propósito de que ya tenemos primeros casos de COVID-19, queremos compartir esta conversación con el doctor Gustavo Villasmil, quien es médico internista, profesor universitario en la UCB, además de haber sido secretario de Salud de la Gobernación de Miranda. Bienvenido, ¿cómo está, doctor? Hola, un gusto estar con ustedes, espero nos estemos viendo y oyendo bien, ¿no? Se está viendo y oyendo bien, esto es un milagro en la patria. Doctor, a 6 meses del comienzo de la pandemia en Venezuela, ¿cómo evalúan esa proyección que ha hecho la academia de unos 14.000 contagios para diciembre, y ese subregistro que, de acuerdo con la Academia de Medicina y Matemática, hay en este momento, en lugar de los 1.200 que proyecta el gobierno a diario, la academia dice hay un subregistro de unos 6.000? ¿Cómo se puede atender la pandemia a ciegas? Bueno, aquí puede que haya, como siempre en Venezuela y en todo, que haya sorprendidos. Aquí lo que no hay son sorpresas. Desde las primeras proyecciones que están escritas, además, la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Central lo hizo en un trabajo del profesor Rizquez, recuerdo, en marzo, temprano, marzo, abril, sobre la base de los números de Wuhan en China, que fue donde todo esto empezó. Era previsible que en el resto del mundo, y Venezuela no podía ser la excepción, aunque tantas veces nos lo dijeron, que el comportamiento de la epidemia iba a ser el que hemos visto. De cada 100 enfermos, 80 posiblemente harían una enfermedad leve o incluso sin mayor sintomatología. 20 harían una enfermedad lo suficientemente grave como para requerir asistencia médica directa, y 5, o sea, la cuarta parte de de los más afectados, iban a requerir de cuidados intensivos. Nosotros en Venezuela oímos todas las aporías del mundo, desde que el sol tropical iba a chamuscar el virus, o de que estábamos blindados, esos blindajes venezolanos conocidos, etcétera, etcétera, que ese era un virus que venía de la clase media, que lo trajo en una línea, en un vuelo de Iberia, que ese era un virus colombiano, que estaba vencida la epidemia. Oímos todos eso cada noche, oíamos nosotros desde las altas esferas del régimen emitir este tipo de opinión. ¿Y qué terminó ocurriendo? Que el comportamiento de la epidemia, un poco ralentizado en virtud de esa cuarentena que ya vivíamos por el conocido aislamiento venezolano, en términos de viajes internacionales, etcétera, etcétera, bueno, terminó imponiéndose en Venezuela y terminó expresándose en las proporciones que como ocurrió, como se expresó en cualquier otro país del mundo. Ahora, ¿qué pasa en Venezuela?
que nosotros no tenemos acceso a la información, porque con la información hubo una especie de drama orwelliano, Adriana. El Ministerio de la Salud se comportaba como ese Ministerio de la Verdad de Orwell. En Venezuela no habían los casos que habían, sino los que el Ministerio decía que habían. Entonces eso generó una matriz de opinión hacia afuera, hacia la opinión pública, en virtud de lo cual aquí teníamos una forma light, por así decirlo, de epidemia, pero lo peor no es eso, lo peor es que el propio régimen terminó creyéndolo. Entonces, ¿qué hizo el grupo de expertos de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas? Pues tomó los números que habían y con base en una metodología propia de las matemáticas aplicadas, que es la modelación, pues corrió un modelo que casi les valió cuando lo publicaron, casi que les valió que los pusieran presos, por Dios. Corrió un modelo donde se decía que en Venezuela podíamos ver entre 1.000 y 4.000 casos en el tiempo siguiente. Ellos ahora, con nuevos datos, imperfectos, opacos, en fin, todo lo que ha caracterizado el tema de la epidemia en Venezuela y del modo como se ha recogido y luego divulgado esa información, que es tan importante, vuelven a correr el modelo y se corrigen y nos dan el número que tú estás citando. Es un problema de orden metodológico, de actualización de datos, pero el guión de este drama estaba escrito desde el mes de marzo, cuando las revistas médicas más importantes del mundo comenzaron a describir cuál había sido el comportamiento de la epidemia en Wuhan. Entonces nosotros no podíamos creer que, como nosotros somos los hijos de Bolívar y los nietos de Huaycaipuro y todas esas cosas que se suelen decir aquí, íbamos a tener un comportamiento distinto, íbamos a tener un comportamiento exactamente igual. Y se dijo, recuerdo que lo dije, en unión de mis colegas, el profesor Castro y otros más, que esa latencia, esa ventana de oportunidad que nos estaba dando la epidemia, había que emplearla no en crear matrices de opinión, sino en fortalecer los dos extremos del espectro de la atención médica, que era la atención primaria y los hospitales que estaban en su peor momento histórico. Nada se hizo y aquí están las consecuencias. Estamos agotados, extenuados, no solamente de tratar de asistir a nuestros enfermos en los hospitales con lo poco que hay, sino además, Adriana, con un aspecto que está en la sombra de la epidemia, del que no se habla porque es muy difícil cuantificarlo, que es el drama del que tiene un enfermo en su casa y que a veces consigue mi teléfono porque alguien se lo dio. A veces son personas a quien yo no conozco, pero que piden desesperadamente auxilio porque tienen un enfermo grave en su casa, sin posibilidad de acceso a la medicina privada y sin un hospital que se los reciba. Esos no están en ninguna estadística, de esos nadie habla, pero son la expresión de lo que está ocurriendo en Venezuela a la sombra de la epidemia, de cuyas características y cuyo curso, cuya velocidad de transmisión se previó en Venezuela y en boca además de voceros cuan más calificados. De manera que sorpresas en absoluto, sorprendidos ya sabemos quiénes son. Claro, doctor. Si bien quizás para la población es más difícil entenderlo, las autoridades sanitarias sabían que esto iba a ocurrir. Los problemas que hay en este momento, doctor, con el tema de oxígeno y también para conseguir el Remdesivir, ¿qué tanto complican la vida de un paciente en este momento, de los que sí se registran, que son los que llegan a ir a un hospital o a una clínica? Hemos visto por teléfono, en Twitter, los servicios públicos solicitando oxígeno cada 5 minutos. Claro, porque estos pacientes, el paciente agudo, ¿qué necesita? El paciente con COVID-19 necesita básicamente 3 cosas. Necesita ser oxigenado y para eso hay que aumentar la concentración de oxígeno en el aire que él inspira. Nosotros respiramos, lo que estamos aquí, oxígeno a 21%, él hay que darle más, porque ese pulmón inflamado se resiste a permear, a dejar difundir el oxígeno que requerimos para vivir. En segundo lugar, requerimos antiinflamatorios esteroideos. ¿Por qué? Porque el pulmón está inflamado y muchos otros órganos nobles también, por cierto. Y en tercer lugar, requerimos de profilaxia antitrombótica, es decir, de medicaciones que eviten la formación de coágulos dentro de los vasos sanguíneos, porque esta es una condición que es fomentada por la presencia del virus. Entonces, por eso usted ve a la gente desesperada buscando oxígeno, un concentrador, una bombonita para la casa, buscando anticoagulantes y buscando la vieja y noble dexametasona, que terminó siendo una vez más tan útil. Ahora, ¿qué ocurre?
que en estos pacientes el tratamiento domiciliario, me parece muy importante esto que preguntas, esto que planteas, no es siempre una opción. O sea, hay cosas que uno puede manejar ambulatoriamente en la medida en que el paciente, no, pero si yo tengo un paciente desaturado, que es lo que se mide con el aparatito ese, que es como un caimancito que va en el dedo, paciente que satura consistentemente por debajo del 90%, en Caracas debemos, una persona como tú debe saturar 98, 99. Esa es una persona que no es que puede elegir o no ir a casa o al hospital, debe hospitalizarse. Ahora, ¿cómo hace un venezolano para ingresar a un hospital del sector privado? Eso es muy complicado. ¿Y a qué hospital público lo puedo referir en donde no hayan fallas tan básicas como el oxígeno? Un tanque de oxígeno líquido como el que tienen solían tener, no sé si actualmente funcionando, muchos hospitales públicos y privados en Venezuela, llenarlo, en algún caso que yo conocí, cuesta $20,000 fuera de los costos de transporte y se puede ir en algo más de una semana, 10 días. ¿Por qué? Porque usted puede tener eventualmente 50 pacientes o más requiriendo oxígeno a muy alto flujo, lo cual obviamente consume esa reserva. Entonces, si en un hospital... Justamente, sí, porque... me gustaría detenerme ahí. Si es tan necesario el oxígeno, si es tan costoso, las clínicas venezolanas y los hospitales venezolanos cuentan con ese oxígeno. Es decir, ¿en qué medida, qué porcentaje tienen, qué porcentaje ya se les está agotando? No, he sabido de algunas instituciones privadas que han tenido que salir a gestionar, resolver recargas de esos tanques de oxígeno líquido con una frecuencia inusualmente alta, pero finalmente tienen respaldo financiero para hacerlo y finalmente hay a quien cargar ese costo finalmente. ¿Cómo hace eso el Hospital Núñez Tovar de Maturín o el Luis Ortega de Porlamar o el Hospital General del Sur de Maracaibo? Hay que esperar todo un procedimiento de reposición, etcétera, etcétera, que en caso de que haya alguien todavía lo suficientemente valiente para contratar con el Estado venezolano, pues va a tomar unos días. ¿Y cómo se hace con la ausencia de ese recurso básico, elemental, durante un tiempo X? No estoy al cabo de saber si en estos hospitales que te mencioné es ese actualmente el problema. Seguramente son muchos otros. Lo que quiero decir es que esa es una amenaza que se cierne sobre un país con serios problemas de abastecimientos y suministros, de procura de suministros y de servicios médicos a gran escala. ¿Por qué? Porque en Venezuela es un país a quien le vende a crédito. Entonces, todas estas cosas no acaecieron con el virus, estaban desde antes. Lo que pasa es que el virus vino a quitar la hoja de parra que cubría las vergüenzas de un sistema sanitario que ha sido declarado por organismos internacionales, en el caso del venezolano, como el más débil en este momento en Iberoamérica para enfrentar la pandemia. Entonces, si antes estábamos muy mal, pues ahora con la situación de COVID-19, la situación es mucho peor. Y esto va a empezar a expresarse en carencias, en fallas que vienen siendo reportadas de manera consistente desde hace muchos años. Y remito a los interesados a la encuesta nacional de hospitales, que es el equipo en el que formo parte con el profesor Castro y otros distinguidos colegas. Repito, aquí no hay sorpresas, aquí lo que pueden haber es sorprendidos, porque en Venezuela siempre existen. Es como el tema de la gasolina, y me salgo de lo médico, es que el hecho de que estemos ahora todos en una cola para poder cargar un tanque de combustible es cosa nueva. Pregunten los estados andinos, pregunten los estados del sur y del oriente del país. Eso tiene mucho tiempo así. ¿Por qué? Porque todo el mundo conoce la situación de la industria petrolera, que tampoco la podemos atribuir a la emergencia actual. De modo pues que lo que estamos viendo son la materialización de demonios cuya existencia fue advertida suficientemente. Doctor Gustavo Villasmil, si bien tenemos ese problema con el oxígeno en este momento, esos acuerdos que se han hecho con la Organización Panamericana de la Salud y parte de la ayuda humanitaria que se desbloqueó, que estaba bloqueado algún dinero en cuentas en el exterior, ¿ha podido ser utilizado para atender esos hospitales o todavía hay escollos para que el gobierno acepte ese tipo de ayudas? La OPS había hablado de aumentar al menos las pruebas, no se había hablado de oxígeno, pero sí las pruebas. ¿Qué saben de eso? No, mire, el flujo de recursos financieros, concretamente de dinero propiedad de la República, pues no es dinero donado, que se iba a ejecutar por vía OPS
y para lo cual se firmó aquel acuerdo que la opinión pública conoció hace unos meses, no termina ya aún de concretar en lo que queremos, que son las compras requeridas, por una serie de escollos que no tanto atienden a inconvenientes puestos por el Estado venezolano, que al fin y al cabo es un signatario de ese acuerdo, sino porque esos son dineros sometidos a los efectos de legislaciones pues que tienen sus propias dinámicas. Hay dinero que está en bancos estadounidenses, entiendo que algunos fondos que estaban en bancos europeos, concretamente españoles, fueron los primeros en liberarse, y luego que ese fondo o que esos dineros están disponibles, no se crea nadie. Esto también se dijo en su día, que eso es así como apelar al delivery de la esquina de mi casa o a las páginas amarillas, para entonces yo decir, mire, póngame aquí tantos miles de unidades de equipo de protección individual. ¿Por qué? Porque los problemas de la procura en gran escala para procesos de complejos, además, en estas materias que son de interés en todo el mundo, porque todos los países del orbe están detrás de este tipo de artículos, de este tipo de recursos, pues no iba a ser cosa como que llame por teléfono y su despachador de confianza se lo traía a casa. De modo pues que esperamos en los próximos días, en las próximas semanas, empezar a ver fluir esos recursos. Hay situaciones muy serias, concretamente ayer oíamos a colegas del Hospital Universitario de los Andes en Mérida, el hospital sede de nuestra facultad hermana en la Universidad de los Andes, requiriendo o denunciando fallas importantes en este tipo de equipo. No olvidemos el caso de los estados andinos, por Dios, donde solo en un día fallecieron 3 figuras médicas de primerísimo orden, algunas de ellas personales amigos. En Venezuela, 1 de cada 3 fallecidos es un médico o enfermera. Eso habla de una situación que no se instaló con el virus, que es mucho más antigua, pero que el virus vino a desnudar en su aspecto mucho más cruel. OPS, debo reconocerlo, ha ejecutado otros recursos para tratar de abreviar los pasos en esto. El tema de los laboratorios, la descentralización de las pruebas diagnósticas no termina aún de concretarse, sigue siendo el Instituto de Higiene Rafael Rangel, en donde, por cierto, se liberaron por alguna vía informes en cuanto a datos numéricos, cifras de casos confirmados, etcétera, que en 48 horas valieron la sustitución de los mandos en ese instituto. Bueno, manejando esto así, manejando la información que requerimos ¿por qué requerimos la información? Porque hay que tomar decisiones, y hay que tomar decisiones en un escenario complejo. ¿Por qué? Porque las economías están contraídas, los proveedores están escondidos o están, cuando no, desbordados por la demanda desde todo el mundo, porque tenemos un país, nosotros somos, como yo decía el otro día, no sin dolor, somos los tísicos de América, somos los últimos de la lista, y eso no empezó con coronavirus, por Dios. Entonces, si a eso agregamos esta opacidad permanente, ese dispénsame el término, tapareo en cuanto a datos básicos que requerimos, ¿cómo tomamos decisiones cuando los peores días de la epidemia están por venir? Esa es un poco la reflexión que yo creo que habría que hacer, y que el gobierno sabe, porque uno habla con personeros de la sanidad venezolana, del lado del régimen, personas que uno conoce de los años universitarios, y ellos entienden lo que está pasando. Lo que pasa es que allí el peso del miedo y el peso de lealtades incomprensibles cuando estamos ante un problema de esta magnitud nos gana la mano a todos. Doctor Villasmil, el tema de que para diciembre se proyecten 14.000 enfermos con coronavirus, tomando en cuenta que el porcentaje que se hospitaliza es pequeño, igualmente, el número de camas que tenemos en Venezuela, el número de unidades de emergencia que tenemos, ¿será suficiente para atender al porcentaje de personas que necesiten una hospitalización para diciembre? Hemos dicho, y les remito a ustedes y a su audiencia, si fuesen tan amables, a revisar algunas cosas que he escrito y que están en la red. El Estado venezolano ha dicho por boca de voceros oficiales que cuenta con algo más de 23.000 camas hospitalarias en este momento. Y lo dijo además con mucho bombo. Hay que decir que la Venezuela de el gobierno de Leoni, cuando no siquiera éramos 10 millones de habitantes, tenía 30.000 camas.
disponibles para aquella venezolana que era exactamente una tercera parte de la que es hoy. De esas 23.000 camas, y estoy basándome en información oficial, según fuentes igualmente oficiales, se nos decían que 1.253 camas correspondían a camas de cuidado intensivo. Estoy tomando el número como lo leí, pero una cama de cuidado intensivo no es una camilla, o sea, un colchón y un tensiómetro al lado. Una cama de cuidado intensivo es un concepto complejo que supone, además del mobiliario y el espacio para ello, una dotación de tecnología y además una dotación de personal, tema en el cual quiero hacer un énfasis específico. A mí no me consta que eso sea así. ¿Y qué ocurre ahora que estamos esperando los 14.000 casos diarios que prevé la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas en el último informe que liberara a mediados de la semana pasada? Que alguien puede decir, bueno, sí, es que la proporción de casos complicados es pequeña, sí, pero si usted lleva eso a números absolutos, cualquier escenario que se trace para Venezuela es terriblemente comprometido. Esto, por cierto, ya lo decíamos nosotros, basados en las proporciones de los chinos, a mediados del mes de marzo de este año, o sea, al principio de la epidemia, hace 6 meses. ¿Qué se ha hecho en estos 6 meses para construir fortalezas concretas en los grandes hospitales llamados a contener esta amenaza en la salud pública? Pues hay que decir que bastante poco, por no decir nada. ¿Por qué? Porque se pensó que este virus iba a pasar por la puerta de Venezuela, así como el ángel exterminador del éxodo, que iba a seguir de largo. No, se quedó parado en la puerta y nos estaba esperando, y a lo que salimos empezó a enfermarnos a los venezolanos. De modo que el problema, y quiero decirlo con alguna propiedad, porque yo hago vida en un hospital público en Caracas, debo decirlo, el problema de estructuras técnicas competentes y adecuadamente equipadas y dotadas para enfrentar, para resolver, para recoger el reto, el desafío del venezolano que enferme de manera crítica, es inmenso, y sobre esto se ha venido hablando de manera consistente. Y repito, creo que la atención que ha prestado el Estado venezolano a un drama anunciado ha sido precaria, ha sido débil, no ha tenido la contundencia que hemos visto. No voy a citar a países europeos, incluso países en la propia región iberoamericana. Estamos conversando con el doctor Gustavo Villasmil, quien es médico internista y también fue secretario de Salud de la Gobernación de Miranda. Hay quienes le preguntan por los mensajes si no consiguen anticoagulantes y toman aspirina, ¿qué tan peligroso puede ser? Y otra persona escribe, obviamente si hay inmunidad de la COVID-19 una vez ya lo padeces. Sí, debo decir sobre el tema de la aspirina, no, la antiagregación es otra cosa muy distinta, que es una intervención que se hace con fines muy, muy distintos, que no, aquí está la profilaxis antitrombótica, que es prevenir ya no solo la agregación plaquetaria, sino la formación de coágulos dentro de los vasos, se logra con medicamentos muy específicos, por cierto, que no son de bajo costo precisamente, y que son los que la gente pues anda buscando desesperadamente por allí para ver cómo lo administra en la casa. Por cierto, esto no tiene ninguna indicación en personas con sintomatología leve o asintomática, ni muchísimo menos con fines profilácticos. Esto es importante decirlo, y pues agradezco la oportunidad, porque hay la epidemia ha sido acompañada por una infodemia, y en esa aparente información hay información incluso de muy baja calidad, por no decir que temeraria, en la que pues algunas personas de pretendida autoridad aconsejan una serie de medidas que no solo son ineficaces en muchos casos, sino que incluso pueden llegar a ser claramente riesgosas. El otro aspecto al que me hace referencia, recuérdenme por favor. La inmunidad post-COVID. Una vez la inmunidad. Bueno, teóricamente el tenor de anticuerpos remanentes toda vez que se ha padecido la enfermedad, ciertamente existe. Por cierto que todos estos ensayos clínicos que en el mundo y también en Venezuela se están intentando para el uso del suero de pacientes del plasma de pacientes convalecientes para el tratamiento de enfermos agudos, muy bien seleccionados, y que por cierto es un muy viejo paradigma, la inmunidad pasiva, un muy viejo paradigma en inmunología, da cuenta de que en efecto ese tenor de anticuerpos existe, pero que va decreciendo en el tiempo. Si esto a la larga va a dejar
inmunidad, memoria inmunológica, bueno, es algo que todo el mundo aún no sabe. Responder a la pregunta que todos nos hacen, si ya me dio, me puede volver a dar, es algo que el mundo no sabe. En todo caso, se aconseja a quienes han padecido la enfermedad seguir manteniendo las medidas de prevención ya bien conocidas, porque este es un aspecto todavía no bien dilucidado, e incluso han habido algunos casos aislados en el mundo de reinfección, y lo cual pues es un escenario que no está del todo descartado, sino que se aconseja mantener las medidas de autocuidado conforme se han... Justamente cuando habla del autocuidado, no todo el mundo necesita esa hospitalización. Hay gente que está en su casa porque se siente bien y solamente perdió gusto y olfato. ¿Cómo sabe esa gente que ya se recuperó y que ya no está contagiando? Bueno, fíjese, por cierto, que el dato, la constatación de la pérdida del olfato, que se llama anosmia, y del gusto, que es la ageusia, según algunas experiencias que han recogido expertos en la materia y que han compartido con nosotros, sus colegas, son más bien indicadores de buen pronóstico. Generalmente las personas que hacen eso suelen hacer formas relativamente leves de enfermedad. Esta es una enfermedad larga, una enfermedad que tiene, tras 5 o 6 días de periodo de incubación, siguen por lo menos unos 10, 12 de fase inflamatoria, febril, pues que cursa con mucha afectación, sobre todo pulmonar, tras lo cual pues se espera que la mayoría de estos pacientes comience a declinar en la expresión de severidad de esa clínica hasta su recuperación hacia la semana 3-4. El problema es que hay un pequeño o un porcentaje minoritario de estos pacientes, en torno a la cuarta parte de todos los que enferman de una manera ostensible, es decir, el 5% del total de todos los que se contagian, que se van a quedar, permíteme el término, pegados en la fase inflamatoria, y a partir de ello van a comenzar a desarrollar las complicaciones a las que hemos hecho referencia. No podemos saber quién va a hacer eso o quién no. Algunos subgrupos poblacionales propenden más a esto: las personas de más de 65 años de edad, las personas obesas, hipertensas con enfermedades de base, etcétera, etcétera. Pero también hemos visto enfermar gravemente y eventualmente sucumbir a muchachos de 20 años que no tienen nada de esto. En consecuencia, el mantenimiento de las medidas de aislamiento domiciliario, luego, por Dios, de esa locura del poliedro y una serie de cosas que hemos hecho, se ha hecho de todo en Venezuela, pero no lo que había que hacer. Tras la observancia de este aislamiento, se considera que entre el día 10, en algunas instituciones como en la mía, después del día 14 ya el paciente deja de ser infectivo, es decir, pierde capacidad de contagiar a otros. Y me refiero de día 10-14 del inicio de síntomas. Entonces, durante este tiempo, que se aconseja que la persona esté aislada en su casa, con la debida protección y siempre en contacto con una asesoría médica idónea, que es otra de las cosas por la que abogamos con todas nuestras fuerzas en el mes de marzo, al principio de la epidemia, y sobre la cual se hizo muy poco, y enos aquí a todos con nuestros teléfonos como podemos, tratando de asistir, de asesorar, de apoyar a personas desde sus casas. Algunas instituciones lo están haciendo ejemplarmente. Quiero citar 2, que es, como siempre, mi querida Universidad Central, a través de la Facultad de Medicina, con el servicio de telemedicina que ha dispuesto el profesor Héctor Arrechedera. Alcaldía de Chacao tiene un dispositivo similar para sus municipios. En fin, las personas dicen: tengo fiebre, no respiro, me compré un aparatito de estos y estoy en 87, ¿qué hago? Bueno, esas son preguntas muy básicas, pero que en Venezuela pueden que queden sin respuesta, porque ¿dónde va un ciudadano de Táriba a preguntar eso? Un ciudadano de Cabima, un ciudadano de Abajuro, Estado Falcón, no tiene a quien preguntarle eso. Bueno, entonces, lo que angustia, si angustia lo que uno ve en Caracas, en las grandes ciudades del país, lo que está pasando en la Venezuela profunda es sobrecogedor, porque a veces falta hasta dónde ir a preguntar, y aquí es donde nuestra angustia se torna mayor.
Ahora, doctor, ya para cerrar, justamente le preguntaba sobre el tema de las camas. Usted decía que, bueno, según la información oficial son tantas, pero al estar a ciegas, nuevamente, al estar a ciegas, sin pruebas, ¿qué tan difícil puede ser que esa curva se detenga y empiece el descenso? ¿O no tiene nada que ver con eso? ¿El modelo matemático funciona igual en todos los países? No, bueno, el modelo matemático se hace con base en unas premisas que tienen que pensarse muy bien, porque luego lo que se llama la robustez del modelo depende de la consistencia de esas premisas, y en ese sentido no tengo yo la menor duda de que los numerarios de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ha hecho su mejor esfuerzo. Por supuesto, una modelación es un recurso al que apela el científico para pensar, para idear, para diseñar cómo va a ser cómo van a ser los escenarios futuros. Es lo que hace un econometrista para saber cómo va a estar la inflación en diciembre, por ejemplo. Son poco más, poco menos metodologías, incluso en muchos casos bastante parecidas. Ahora, podemos entrar a discutir sobre el modelo, un debate académico riquísimo, que a mí me entusiasma particularmente, pero estemos claros, al señor que está en Dabajuro o al señor que está en San Juan de Manapiar, eso le puede importar muy poco, ¿de acuerdo? Lo que hay que decir aquí, como se dice, duélale a quien le duela, es que el famoso aplanamiento de la curva, del cual se nos habló tantas veces, luce bastante lejano. Esta curva no solo es que no se aplana, es que se empina. Y por eso es que la academia recoge y revisa, corrige sus propias proyecciones y nos da esta otra, lo cual en cualquier mente decisora del gobierno, de la oposición, del Estado, del municipio, del país, de la empresa privada, del sector público, en cualquier mente decisora, valga decir, en cualquier persona que tenga bajo su responsabilidad personas e instituciones, debería promover un cambio de conducta que a veces no vemos. Aquí hay... El 7x7, perdón, ese método 7x7 estaría complicando. Esto no tiene ningún sentido porque nosotros no sabemos cuál es el comportamiento de la vacuna. El 7% no era 7%, era 4x10. Y esa fue una intervención que idearon, conozco algunas experiencias, algunos trabajos israelíes que decían, bueno, si la persona entre que se contagia y comienza con síntomas y por ende a ser infectiva para otro, eso se produce en los primeros 5 días, bueno, yo al día 6º en adelante, yo lo recojo y me van a quedar unos cuantos enfermos, pero yo tengo además un sistema que conozco bien porque trabajé allí, el sistema israelí que es de hospitales que es de una robustez A1 en el mundo. Ese no es nuestro caso. Entonces aquí empezamos a tropicalizar el 10x4, que es 7%. Bueno, lo cierto es que van a haber 14,000 enfermos en diciembre, según nos dice la academia. Entonces, yo creo que ya toda esta galimatía epidemiológica, además en labios de quien de estas cosas maneja poco, yo personalmente he sido lo más discreto que he podido porque yo soy un lector y un consumidor de la literatura epidemiológica, pero no soy epidemiólogo. El epidemiólogo es el profesor Castro. Entonces, pero veo a veces con horror la facilidad con la que con los epidemiólogos últimamente pasa como con los analistas políticos, todo el mundo tiene uno y todo el mundo saca uno. Entonces, grave no es empezar a elucubrar sobre esto, lo grave es empezar a tomar decisiones sobre base en elucubraciones que no tienen ninguna base científica. Aquí están las consecuencias. Lo ha dicho la academia, para allá vamos. Entonces no se nos diga el 1 de diciembre, ay, miren lo que nos pasó. No, se nos está diciendo y de manera consistente. El primer pronóstico de la academia se dio y se sobrepasó, claramente. El Estado accede o reconoce que hay un incremento en torno a los 1,000 y pico de pacientes de un día, de enfermos nuevos de un día para otro. La academia dijo que eso iba a oscilar entre 1,000 y 4,000. Y hay quienes dicen que a cualquier número oficial hay que multiplicarlo por un factor de 3 o 4. Luego, ese escenario en efecto se materializó. La academia retoma números más actualizados y rehace sus propios cálculos y mire el número que nos está dando. Las academias por mandato de ley tienen la misión, tienen el deber de apoyar las decisiones que en el ámbito público el Estado tome en aquellas materias que son de su competencia. He estado en ese recinto de la Academia de Ciencias, vecina de la de Medicina, y de la solidez intelectual y éticas, técnica de ese colegio, no le puede caber más duda al país. Se está hablando posiblemente una dosis de las voces más autorizadas del país
Bueno, ¿qué tenemos que hacer? No matar al mensajero, no amenazar al mensajero, es tomar el mensaje para hacer por Dios lo que desde hace 6 meses estamos clamando que se haga. Nuestros colegas mueren porque se contagian al ser expuestos a condiciones de ejercicio inseguras. A nuestros hospitales les faltan medicaciones básicas. Me has preguntado, y no quiero dejarlo por fuera, el tema del Remdesivir, una medicación de varios cientos de dólares de costo. ¿Quién la provee al hospital Uyapar de Puerto Ordaz? ¿Quién la va a llevar? Aquí hemos visto ya hasta expresiones de miseria humana expresadas en quienes comercializan con un producto que tiene un rol muy importante que cumplir, sobre todo para acortar la duración de una enfermedad que es tan larga. Bueno, en otras palabras, en la noche de la epidemia, a la sombra de la epidemia, salieron a la calle los peores fantasmas de Venezuela como país. Y a ello tenemos que enfrentarnos porque en medio de esa sombra está el ciudadano indefenso con la madre, el padre, el hermano, a veces es la pareja enferma, gravemente enferma, que como estoy leyendo aquí, a veces ni siquiera sabe a quién llamar. Esa es la reflexión última que uno tiene que hacerla para todo venezolano de buena voluntad, vote por quien vote. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado estos minutos con nosotros en La Gran Aldea. A ustedes. Era el doctor Gustavo Villasmil, es médico internista, es profesor universitario de la UCB, así como también fue secretario de Salud del Estado Miranda. Decía justamente que estamos muy lejos del llamado aplanamiento de la curva y que por el contrario esa curva va a estar empinada. Gracias a las personas que enviaron los mensajes, muchos de ellos no los pude leer a tiempo cuando el doctor Villasmil estaba hablando. Ustedes preguntan por el servicio médico que da la Universidad Central de Venezuela. Se meten en la página web de la Universidad Central de Venezuela y ahí está ese número gratuito que están dando los médicos de allí justamente para poder atender a quienes dicen no encuentran atención en ningún lado y no saben ni siquiera a quién llamar. Muchísimas gracias por estar allí.